Oye, fíjate que empecé a ver algunos videos de Horacio, no lo conocía mucho. Oye, también es una máquina, ¿eh? Es Sí, una sí, sí, máquina. súper. En breve se va a unir. Bueno, estamos iniciando, son 5 segundos. Arranca esta transmisión del análisis de lo que acaba de dejar el debate entre Agustín Laje y Gloria Álvarez. Esperábamos mucho, pero a continuación lo vamos a analizar mientras se va uniendo particularmente Horacio Justo. Y bueno, ya estoy acá en vivo mientras a la espera de nuestro amigo argentino, ya estoy con mi gran amigo mexicano, con Emilio Yitzhak. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo va todo? Gracias por sumarte al análisis. ¿Qué onda, Brian? No, pues al contrario, agradecido contigo por invitarme. Mucho de qué hablar al respecto. Y la verdad que muy contento de poder dialogar contigo y con Horacio ahorita que se nos una. Totalmente. Bueno, particularmente yo quería dejar constancia antes de iniciar de que ha sido un debate que se ha esperado por prácticamente 3 años, porque yo recuerdo que el primer boicot entre ambos que se había llevado a cabo habrá sido más o menos ya por el año 2017 o 18, y recién ahora en 2021 parece que tuvo que pasar una pandemia para que este debate tenga lugar y por fin se acaba de dar. Sí, una de las razones también por las cuales Agustín hubo un tiempo en el que rechazaba debatir con ella es porque sabía que, como lo vimos en este debate, era una propagandista, una panfletista, la verdad. Tristemente, en el campo de las ideas, sobre todo en cuestiones sociales, Gloria no está muy perdida, muy perdida. Entonces, y Agustín sabía el nivel que iba a manejar ella, como lo vimos ahorita, falacias ad hominem, falacias ad populum, falacias de autoridad, hombres de Claro. paja, y levantando demasiado la voz. Entonces, a mí me gustó mucho que se hiciera, la verdad sí lo estaba esperando. Entonces, Claro. eso es lo que puedo decir inicialmente. Aquí justamente acaba de comentarnos Horacio, en 5 minutos dentro acaba de escribir, seguramente se estará preparando con todo. Mientras se va uniendo Horacio, voy a básicamente ir leyendo todos los comentarios. Luego nos escribe aquí la señorita Susi Davanzo, dice: hola, ¿qué tal el debate de Gloria? Una vergüenza total, bueno, ya lo esperábamos. Luego dice Marta Quintero, un saludo desde Nicaragua. Wow, desde Nicaragua. Luego Ricardo Torales, saluda a Brian. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y bueno, aquí viene otro comentario que dice: a Gloria se le salía la hilacha de Femi. Voy a evitar pronunciar para que no nos bajen el video. De a ratos. Luego fue un debate muy gracioso, dice Franco, y así subsecuentemente. Y la verdad es que, bueno, este debate estuvo muy candente, la verdad. Me sorprende que ya muy rápido se estén sumando más personas, esperando a Horacio. Bueno, danos un paneo general, Emilio, ahora que las personas ya se están sumando con todo. A ver, en pocas palabras, lo primero que voy a dejar picando para iniciar es la cantidad de memes con el que Twitter se va a inundar ahora. Eso es lo que más espero, la verdad. No, la verdad yo esperaba mucho un debate de ideas, o sea, verdaderamente de ideas, porque quizá no lo saben muchos, pero yo cuando empecé con estas cuestiones de batalla cultural, fue en la universidad cuando veía que todos iban por la misma línea y yo dije, oye, ¿por qué nadie cuestiona lo que se presenta? Yo estaba muy metido en cuestiones muy de teología, pero cuestiones políticas, culturales, sociales, no sabía mucho. Y de hecho Gloria Álvarez fue de las primeras, si no es que la primera, con la que empecé a estudiar, vamos a decir, a darme cuenta de estas cuestiones económicas, políticas. Entonces, yo por un lado agradecido con ella en ese sentido. Después de ahí empecé a conocer a otros. Y ya tomé una posición, pues bueno, más asentada. Y Emilio, entonces, te interrumpo porque acá te hacen una pregunta. Emilio, ¿cómo estás en redes? Te pregunta Ricardo Torales. en redes estoy tal cual, Emilio Yitzhak. No sé si aparece mi nombre ahí abajo. Ajá. Emilio Yitzhak en Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, el Facebook es más para subir mis memes y pelearme con la gente. Pero sí, Fantástico. ahí están. Bueno, adelante, Emilio, adelante. Y entonces por ese lado agradeció con ella y precisamente por eso esperé que fuera un debate pues de ideas. Pero al no haber sido un debate de ideas, bueno, pues nos tenemos que contentar con, como dicen los memes que se van a venir, que sé que van a ser bastante buenos.
Totalmente. Vos sabés que yo insólitamente coincido en lo que vos estás señalando y te digo por lo siguiente. Yo particularmente conocí a Gloria casi como que al mismo tiempo que Agustín, ¿verdad? Porque de hecho yo, a ver, supe de Gloria más o menos en el año 2016, en el tiempo que yo supe de Agustín, y debo reconocer, por más que no compartan en lo absoluto sus argumentos, es que yo había aprendido, o sea, yo supe de la existencia del Foro de San Pablo gracias a ella y supe mucho sobre comunismo y sobre socialismo. Pero ya, bueno, cuando vinieron con las otras ideas, medio que se fue todo. Ahora vamos a agregar a Horacio. A ver, ahí estamos. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto compartir con ustedes. Pido disculpas por haberme demorado porque justo estaba en otra transmisión con Niklos y con Fernando Pinzón, entonces se me superpuso los horarios. No pensamos que íbamos a terminar tan tarde. Ah, dale, dale, no te preocupes, Horacio. Bueno, Horacio, para no quitarte mucho tiempo, porque sé que después tenés otro programa, a ver, yo quisiera, digamos, ir tirando este argumento antes de iniciar el análisis. Lo primero que Agustín hace al tomar la palabra es citar la cuestión de los silogismos, el principio de una agresión citándole a Rothbard de una de sus obras de 1963, dio un argumento biopolítico, dio argumentos científicos y filosóficos, y esperaba una respuesta racional de Gloria, que esta a su vez lo que hace es responder con ataques personales y comenzó a citar cosas que verdaderamente yo no me esperaba. Yo creo que ella iba a por lo menos responder en relación a esa obra citada por Agustín que tenía que ver con Rothbard del año 63 y Gloria salió hablando de, y anoté para no olvidarme, de la evolución, del pecado, del sexo oral, en la adopción homoparental, etcétera, etcétera, citando a María Blanco, Juan Ramón Rayo y no sé cuántos autores liberales. Y al final, digamos que como que no terminó hablando de lo que Agustín le había argumentado, sino que terminó haciendo ataques personales. O sea, yo me quedé así. A ver, yo esperaba un poquito más de Gloria, para serte honesto. No sé qué opinión te merece, Horacio. Muchos van a estar pensando de que el debate ha sido como una contraposición a grandes rasgos desde un palio libertario hacia un liberalismo de corte progresista posmoderno, podríamos encasillarlo en términos actuales. Yo creo que en realidad lo que ha habido, y lamentablemente lo digo porque yo sé que Agustín lo conozco personalmente desde hace años, cuando armamos la fundación, tenía mucho más para dar, pero lo que sucede es normal en cualquier competición, cuando el rival de repente no está a nivel, obliga a que aquel que está por encima tenga que bajar también su nivel argumentativo. Lamentablemente, digo, porque tenía mucho para dar Agustín en este aspecto. Yo creo que el problema de fondo, lo que se ha constatado es el conocimiento en términos de lo que es la ciencia, no la ciencia que uno piensa en matemáticas o biología, sino el conocimiento científico versus el cientificismo. ¿Por qué? Porque el problema de fondo en Gloria Álvarez, el problema de fondo, y esto es lo que venimos diciendo hace tiempo, es que todavía no reconocen que el gran error en el modernismo, en términos generales del siglo XVI en adelante, está justamente en las ideologías. Porque las ideologías conservan ese germen que se ha ido profundizando con el tiempo de creer que desde la palabra, esto ya se empieza a notar en el estructuralismo, pero de hecho uno lo puede rescatar estos conceptos incluso en el bajo medioevo, en el tardo medioevo, con el nominalismo de Guillermo de Ockham, creer que el discurso ya alcanza para definir y estructurar toda la realidad del género humano. Por eso van a ver que Gloria Álvarez constantemente apelaba a la ideología. Es decir, la ideología es decir, yo tengo este conjunto de conocimientos, yo tengo este conjunto de palabras, yo tengo este conjunto de términos, y desde aquí intento explicar absolutamente todos los fenómenos del género humano, ya sea un problema de biopolítica, solución de mercado, un problema de que hay mujeres que están abortando en este momento, solución de mercado, un problema respecto a cuándo inicia la vida, solución de mercado, todo que lo defina la ideología. Y aquí es donde se notó el problema, porque ¿qué sucede? Es lo mismo que sucede con cualquier elemento progresista. Insisto, el progresismo no es un patrimonio de la izquierda. Ese es un gran error, creer que el progresismo es ese marxismo, esta nihilista. No, de hecho, el progresismo ya surge propio incluso en una etapa posterior a la revolución industrial, con este idea del progreso indefinido y la liberación absoluta. De repente se genera lo que incluso la propia izquierda habla, la violencia simbólica, que es cuando el discurso colisiona con la realidad. Hoy Gloria Álvarez colisionó su discurso, que parecía en abstracto como un basquetbolista cuando juega el 1 contra 0, parecía una maravilla. El problema fue cuando de repente tuvo por delante como rival a la propia realidad, no a Agustín Laje. Porque no es que Agustín Laje dijo, yo pienso tal
cosas, sino Agustín es que aportó elementos de la realidad que la ideología no podía responder. Entonces yo creo que hoy la confrontación no fue Laje Álvarez, ni siquiera paleolibertario versus liberal, sino la confrontación fue realidad versus ideología. Espero haberme dado a entender en este sentido. Totalmente. ¿Emilio? Bien, saludos Horacio, gracias por también es la primera vez que ya te venía siguiendo hace tiempo, pero la primera vez que me toca conversar contigo. Fíjate que algo que mencionas creo que este es un error muy común de los libertarios, sobre endiosar al mercado. En la ética aristotélica tenemos un principio in medio virtus, la virtud está en medio. Por ejemplo, por un extremo puede ser un holgazán, un flojo, y el otro extremo es un adicto al trabajo, un workaholic. La virtud está en medio, es decir, ser trabajador, pero sin exagerar. O, por ejemplo, de un extremo está ser un cobarde, pero el otro extremo está ser un temerario, ser un estúpido imprudente. La virtud está en medio, es decir, hay que ser valientes, precavidos, pero valientes. Y en este caso es donde a mí me gusta aterrizar en esta cuestión. El comunista, el socialista, endiosa al Estado, quiere hacer del Estado lo más grande posible. Pero el otro extremo, el anarcocapitalista, y muchos libertarios que caen en este error, es de endiosar el mercado, creer que la solución está en el mercado. Y yo como conservador, yo que inicié definiéndome como libertario, después los mismos libertarios me hicieron conservador, pues digo, ¿sabes qué? Ni la solución per se está en el mercado, ni la solución en sí está en el Estado. Yo como cristiano creo que las dos son necesarias, son necesarias. El Estado es necesario, un Estado pequeño, controlado, pero que también es necesario que exista pues, el libre mercado como tal, sin ver que la solución de todos los problemas está en el uno o el otro, porque lo que sucede, y eso es lo que noté ahorita con este debate, desconocen la antropología humana desde ahí. Tienen mucho desconocimiento sobre la naturaleza humana, y al no tener un conocimiento de la naturaleza humana como tal, y aquí voy a introducir un elemento teológico, es decir, que el humano tiende al mal, el sistema en el que pongas al humano ignorando esa cualidad del ser humano, que el humano por sí mismo tiende al mal, en el sistema que pongas al humano va a fracasar. Entonces es el error de muchos libertarios, decir que el mercado lo va a resolver todo, y es el error de los socialistas, creer que el Estado lo puede resolver todo. Y un último punto que quiero tocar en esta breve participación: ¿cómo inicia Agustín? Presentando silogismos, yéndose al plano de las ideas. Y vimos desde un principio que empieza a decir que ustedes creen que venir del mono es pecado. O sea, nadie está hablando de religión, y la primera en introducirlo de una manera patética es Álvarez. Pero alrededor del minuto, cuando empieza a presionar a Agustín, a Gloria, de cuándo inicia la vida, y creo que ahí es donde se tuvo que haber centrado el debate, Gloria aceptó desde la concepción. Y le pregunta, entonces, ¿por qué le estás negando el principio de no agresión a esa persona? Y ella lo único que hacía cuando estaba en contra de las cuerdas era escaparse, empezar a hacer maromas, etcétera, etcétera, y no contestó. ¿Por qué negarle el principio de no agresión y además aventar libros por todos lados, ahorita como mencionan? Era lo único que hacía, evadir una pregunta que era el centro del debate. ¿Por qué negarle el principio de no agresión a un ser humano cuando Gloria Álvarez ya había aceptado que inicia de la concepción? Y todavía saca el argumento, mi argumento es el panfleto feminista del útero, y que las mujeres te tienen que decir, y que tú eres hombre. O sea, muy patética esas intervenciones. Total. Adelante, Horacio. Perdón que abuso un poco de la palabra, pero Emilio dijo algo que era muy interesante y creo que es importante rescatar respecto a esta suerte de dogmática libertaria que citó Gloria Álvarez, donde en algún momento más de uno nos sentimos un tanto confundidos porque no sabíamos si estamos en un debate o en una venta de libros, pero lo que es cierto, o al menos a mí me ha generado quizás cierta preocupación, es que desde el momento uno del debate ya se notó que estaba mal planteado, o quizás bien planteado, y voy a tratar de explicar
cuál fue quizás el problema del planteamiento del debate. Algunos van a entender como que estuvo mal planteado y otros que estuvo muy bien planteado. Miren, si vamos a ser bien precisos, yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo fuese juez, esto fuese un juicio civil. Acá yo sé que mucha gente se va a sentir defraudada con lo que voy a decir, pero después van a entender por qué. Muchos van a creer que Agustín Laje ganó el debate, pero hay que ver qué se debatió. Porque si el debate era respecto a la moralidad del aborto, en términos de filosofía moral, la superioridad fue impresionante por parte de Agustín Laje. Ahora, ¿cuál era el título? El título del debate. Respecto al movimiento libertario. Y el movimiento libertario, le voy a explicar algo que por ahí hay gente que no se anima todavía a decir esto abiertamente. El liberalismo en general, quiero rescatar algunas excepciones honrosas, el liberalismo no deja de ser una ideología. Por lo tanto, si el liberalismo es una ideología, y me hago cargo de lo que yo digo, si consideramos el liberalismo como una ideología, es como una torta de chocolate. Por lo tanto, si vamos a ser honestos con nosotros mismos, no se puede hablar de una torta de chocolate cuyo ingrediente sea solamente frutillas o vainilla. No se puede hablar de una torta de chocolate sin chocolate. Porque si falta el ingrediente principal, falta esa esencia. Si el debate es respecto a si es válido o no ser pro aborto en términos de libertarios, y el movimiento libertario está conformado, valga la redundancia, por libertarios, y los libertarios son los que están en esencia afirmando que abortar es moralmente válido, yo creo que más que insistir la gente pro vida en querer encastrar una pieza pro vida en un movimiento que por definición se está alejando, porque los propios ingredientes así lo han definido de la corriente pro vida, en todo caso hay que decir, bueno, que sigan con sus posturas pro-choice, pero tomamos distancia. De hecho, yo también vengo del liberalismo y justamente me tendí al conservadurismo con Russell Kirkwood, John Scruton, Edmund Burke, y al ver el problema de las ideologías. Porque uno empieza a tomar conciencia que en un momento uno tiene que obedecer o a la realidad o al discurso. Por eso quiero aclarar, yo sé que tengo una opinión impopular la que estoy diciendo en este momento, pero en términos precisos, uno ve el título del debate, no crean que Gloria Álvarez se escapó tanto en ese sentido, porque lo que hizo era discutir si es válido o no un determinado pensamiento. Un ejemplo más y cierro. Miren, es como si yo en este momento tuviese que discutir con Brian Alvariño respecto a un texto bíblico. Y él quisiera demostrar, por ejemplo, de que Dios, por ejemplo, que Cristo no resucitó. Por lo tanto, él me cita fuentes históricas, argumentos, medicina, y yo cito la Biblia. Y el debate, ¿cómo se titula? Si la Biblia reconoce o no reconoce la resurrección de Cristo. Bien, o sea, lo que pasa es que él me está discutiendo en términos históricos, geográficos, epistemológicos, todo. Él me discute tanto. Pero el debate, ¿cuál era? Si para la Biblia Cristo resucitó o no. Si el debate es, ¿para la Biblia Cristo resucitó o no? ¿Yo qué tengo que hacer? Citar la Biblia. No tengo que citar historia, arqueología, testimonios que estén por fuera de la Biblia. ¿Se entiende? Por eso quiero aclarar. Capaz que Cristo haya resucitado o capaz que no. Se lo dicen que es católico y Brian es protestante, por eso entendemos este diálogo que tenemos siempre en torno a la religión como ejemplo, porque es sin ánimo de ofender, digo. Pero para que se entienda, si fijamos el debate en X, hay que ser objetivo en ese sentido al momento de iniciar. Espero haberme dado a entender. Totalmente, y a eso yo quería agregar particularmente un punto que me voy a olvidar si es que no lo cito ahora, y es que yo también, digamos, vengo del libertarismo o libertarianismo, porque capaz incluso haya una diferencia de tantas sectas que ya tiene el liberalismo, por así decirlo, y creo que los libertarios me han convertido a mí en un conservador también, ¿verdad? Porque fuera, digamos, fuera de todo lo que es aquellas diferencias, hay algo que Gloria dejó enmarcado. O sea, nosotros podemos hablar de los argumentos que dio y podemos hablar de sus formas. Si vamos a ir a sus formas, vamos a desarrollar un vivo demasiado largo porque vamos a tener que citar todas sus trilladas. Por ejemplo, cuando Agustín le daba argumentos biopolíticos, científicos e históricos y filosóficos, Gloria automáticamente le decía a Agustín colectivista, conservador, que estaba en contra del matrimonio gay, que estaba en contra del aborto, que quería obligarle a las mujeres a parir, etcétera. Y la verdad que a mí particularmente no me generó nada de atracción, de verdad yo me asusté porque como bien dije antes de que te unas, Horacio, yo honestamente no me esperaba que Gloria haga un show. Y yo ahora, y que incluso cuando terminó el debate dije,
qué seguramente estará pensando Agustín ahora, porque a lo mejor él querrá entrar bajo tierra porque lo que él menos quería era prestarse a su show, como él mismo lo había expresado meses atrás, y al final terminó siendo eso que Agustín dijo, porque Agustín señaló, esto va a ser un show, y lo dijo creo que cuando se había desarrollado o desatado la cuestión con Lupe Batallán, y ahí Agustín dijo, yo no me voy a prestar a su show. Al final, por alguna que otra razón, no sé cómo él se dejó convencer para prestarse a este teatro, pero más allá de eso, me parece interesante repuntar a lo que dijo Horacio. Es que en efecto no parecía ni tanto un debate y ver, digamos, ir punto por punto a ver qué es lo que Agustín respondió y si fue realmente Agustín el que ganó el debate. En realidad, Agustín puso en mesa las ideas que debían haber sido las ideas que tenían que ganar en este debate. Porque Agustín, digamos, es falible como Gloria Álvarez, como nosotros, y a lo mejor puede cometer algún error al citar algo, pero las ideas que él estaba defendiendo es lo que al fin de cuentas se estaba poniendo de manifiesto como realidad. Y eso es lo que él hizo, y que conste, podemos tener o no diferencias con Agustín, pero él estaba sosteniendo realidades, hechos, y Gloria no se tomaba o no se inmiscuía o no se tomaba la molestia y el tiempo para poder responder esas realidades que Agustín estaba defendiendo y que es lo que en gran parte nosotros, por así decirlo, convenimos. No sé qué querés agregar a eso, Horacio. O Emilio. Emilio, creo que vos más autorizada que yo en ese sentido. Bien, voy a rescatar algo que dijiste, Horacio. Fíjate que es algo que desde que vi el título, cuando se anunció el debate, dije, aquí hay algo que no me agrada tanto. Porque la respuesta al título del debate, ¿puede un libertario estar a favor del aborto? La respuesta más sencilla es que sí. Que es congruente que un libertario, alguien que está a favor del principio de no agresión, ese es otro tema. Creo que ese debería haber sido el tema central, porque la respuesta, como dije, es muy sencilla. ¿Puede un libertario estar a favor del aborto? Sí, simplemente es alguien incongruente con el principio de no agresión. Voy a salir un poquito del tema para después regresar, porque vi una pregunta aquí que dice, disculpe, ¿era libertad o libertinaje? En otro video, Horacio, tú comentaste algo bastante interesante, que es algo que muchos libertarios tampoco están entendiendo, que un auto no solamente se conduce con el acelerador, sino con el freno. Y de hecho, por ejemplo, yo en un auto tengo la libertad, voy a decir, yo vivo en una ciudad y quiero ir a la playa. Bueno, para poder ejercer esa libertad me voy a subir a mi auto y hay señalamientos en la carretera, hay bardas de seguridad, hay límites que me dicen que me vaya por este lado, que no tengo que ir a cierta velocidad, etcétera, etcétera. Si yo, por idiota, digo, no, pero es mi libertad y yo voy a hacer lo que yo quiera y me meto al carril equivocado, pongo en riesgo mi propia libertad y la libertad de otro. Y creo que ese es un problema que muchos libertarios no están entendiendo hoy en día. Que la libertad no significa hacer prácticamente lo que uno quiera. De hecho, C.S. Lewis, mi referente favorito, menciona que para que una sociedad tenga éxito, usa dos ilustraciones. Digamos que una flota de barcos va a cierto lugar y para que tenga éxito esa flota de barcos, tienen que pasar dos cosas. Uno, obviamente que no chocan entre ellos. Y dos, que cada barco se encargue de su maquinaria, que su maquinaria funcione correctamente, porque si se descompone, no van a poder evitar colisionar unos con otros. Y la segunda ilustración es con una orquesta. Para que una orquesta funcione bien, para que haya buena armonía, algo importante es que los diferentes instrumentos, entren en la armonía uno con otros, que no choquen con otros. Y otra segunda cosa importante es que cada instrumento individual esté bien afinado, esté bien ajustado para que se escuche bien. ¿A qué quiero llegar? Pues hablaron un poco en el debate del positivismo y el justnaturalismo, y yo obviamente tengo una posición justnaturalista. Hay algunos axiomas éticos que son como esas barras de seguridad para no salirte y chocar con otro, poner en riesgo la libertad del otro. Pero también estos axiomas éticos, al seguirlos, al respetarlos, estas leyes morales, también aseguran que mi propia maquinaria personal no se descomponga, porque si se descompone al final de cuentas, quiera o no, van a terminar lastimando a alguien más, va a terminar agrediendo la libertad de alguien más. Entonces, esta estupidez que muchas veces escucho de que yo puedo hacer lo que quiera mientras no afecte a nadie, pues sí, pero tarde o temprano va a terminar afectando a alguien más.
Totalmente. Adelante, Horacio. Quiero hacer una intervención, porque todos saben que tengo mi programa a las 11, así que en cualquier momento me tengo que bajar del barco y pido disculpas de antemano. Pero es muy interesante y qué bueno que alguien escuchó el ejemplo del auto, porque es tan simple pero es tan cierto. Pero quiero hacer una pequeña acotación respecto a, has planteado algo muy interesante respecto a la armonía, que eso nos lleva y nos vincula en un punto lo que es ese legado intergeneracional que plantea Edmund Burke y ese sentido de la vida comunitaria de que tan bien habla Russell Kirk, que incluso tenía una impronta religiosa, curiosamente, pero en el fondo se aplicaba a agnósticos y ateos por igual, digamos, ese sentido de pertenencia demuestra algo que es fundamental, que es un debate que el liberalismo se debe a sí mismo en un punto dado. En un punto dado, el liberalismo se debe a un debate en sí mismo que es respecto a la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque es cierto, esto incluso lo plantea Roger Scruton, recuerdo que en una de sus obras lo plantea, en este momento estoy recordando, de que aflorar las virtudes internas se traducen luego en un beneplácito para la sociedad. Entonces, como que hay ciertos acuerdos, por ahí como que tienen que el conservador es necesariamente o un santo que no se equivoca o un estatista, hay tantos mitos al respecto, son seres humanos de carne y hueso, con defectos, con vicios, con caídas, pero que entienden que el ser humano es más que un átomo, eso es importante, pero tampoco es un engranaje como entienden unos sistemas totalitarios o colectivistas, porque no es lo mismo la vida comunitaria que la vida colectivista. ¿A qué voy con este ejemplo? Miren, hay un debate que es debido dentro del liberalismo, que es, ¿qué es la libertad? Y si les puedo asegurar que yo tengo muchos debates contra la libertad. Además, en mi canal van a ver que tengo varios, contra un filósofo objetivista, contra Iván Carrino, o sea, hay de todo. ¿Qué es la libertad? Que es fundamental. Porque yo de repente hablo con algunos y digo, bueno, ¿qué es la libertad? Bueno, cuando no hay coacción sobre uno, bueno, si no hay coacción, ¿qué hacemos con las estafas? Porque en la estafa no hay coacción, porque es un delito típico del Código Penal. Entonces, no, bueno, en realidad es una libertad negativa, pero en base a la verdad. Y si es libertad negativa, ¿por qué se argumenta desde el progreso material positivo del capitalismo? Porque estás usando un argumento cuya ontología es distinta. Si vos para defender la libertad de expresión, por ejemplo, que es una libertad negativa, apelas a que el capitalismo produjo redes sociales, que es un argumento positivista, está bien, puede ser positivo, puede ser negativa, pero lo que no puede hacer es mezclar la esencia de los argumentos. Luego yo veo qué es la libertad, por ejemplo, para Foucault y no tiene punto de comparación con lo que es la libertad para un cristiano. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La libertad ya no es un concepto unívoco. Y si vamos a pelear contra los monopolios, no hay que monopolizar lo que es el concepto de libertad, es decir, que solamente el liberalismo está a favor de la libertad. De hecho, yo no conozco autor alguno, y a mí me encanta leer autores de izquierda, que no estén a favor de la liberación. De hecho, yo veo hoy el debate de Gloria Álvarez y les puedo asegurar que he estudiado mucho tiempo en mi vida. No solo que hice una especialización en Foucault, sino ahora indagué hace poco para un pequeño documental en Marcuse. En Marcuse no hay diferencia sustancial a lo que planteó Gloria Álvarez. Y estoy hablando de los principales intelectuales que teorizó sobre el Mayo francés en el 69, o sea, el Mayo francés del 68, pero él teoriza sobre el Mayo francés en el 69. Eso por un lado. Entonces, primer debate que se debe al liberalismo a sí mismo, el problema de la libertad, que es fundamental. Y el segundo, el problema de la autonomía. Y esto es clave, porque en un momento Agustín dijo algo muy interesante, que yo incluso se lo llegué a plantear a un filósofo objetivista cuando discutimos justamente el aborto. Y me encantó ese debate porque tuvimos mucho respeto mutuo en sentido intelectual que me pareció muy sano a mí, y lo rescaté en ese sentido. Pero en un momento, quien estaba debatiendo en mi contra, yo le pregunté, bueno, si rechazás el concepto de que me reconoce que hay vidas de la fecundación, que Gloria Álvarez hizo lo mismo, hay vidas de la concepción, fantástico. ¿Cuándo hay autonomía? Porque si en un momento, ¿qué pasa? Si el argumento es cuando está por fuera del cuerpo, que hoy Gloria Álvarez dejó entrever esa idea de cortar el cordón umbilical, lo vuelve a dejar entrever, no sé si usted tomar nota de ese aspecto, pero no es diferente a lo que plantea Hillary Clinton en su momento respecto al aborto hasta el 9º mes. Y este filósofo objetivista me lo reconoció públicamente. Viene el debate cuando me dice, sí, bueno, habría que discutir si es posible el aborto en el 9º mes, porque sigue estando dentro del cuerpo de la mujer. Ahora, incluso vamos a un término más realista. Vamos a la realidad. Y esto lo saben quienes han sido papás. Un bebé, tampoco posee autonomía. Un niño de 6 años, cuidado, ya que estamos con la ideología de género, no quiero tocar la palabra que empieza con P porque saben el problema que tuvimos después con YouTube,
cuidado con endiosar la autonomía, porque muchos van a decir, el niño de 6 años puede tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Qué decisiones puede tomar un niño de 12 años? Una persona a los 75 años no creen que tiene la autonomía plena o el control absoluto sobre su proyecto de vida. ¿Esto implica que otro deba decidir por él o que venga un sistema estatista? No, lo que significa es, no caigamos en esos binomios de o es un estatismo a ultranza o es un anarcocapitalismo que cada humano se vale a sí mismo como Robinson Crusoe, que de hecho son personajes de ficción. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay que dar esos debates, hay que ver, bueno, ¿cuándo vamos a entender que hay una persona con autonomía? Un estudiante en el secundario que vive con los padres no tiene la misma autonomía que un empleado privado a los 40 años. Entonces, no tienen el mismo nivel de responsabilidad. Por lo tanto, a mayor responsabilidad, mayor libertad, porque la libertad se constituye a base de la responsabilidad que uno hace de los actos. Y eso es fundamental. Creer que yo puedo accionar autónomamente. Yo padezco la libertad de otros. Cuando quiero grabar un documental y me está pasando una moto de un delivery. Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas constantemente se están dañando mutuamente. Eso se ve en responsabilidad civil 7 digo. Las personas constantemente se dañan porque es el precio de pagar en mi sociedad. Por lo tanto, los conceptos de libertad y autonomía están desdibujados. Y más, y ya con eso cierro, en plena ontología digital, donde la esencia del ser humano se transmite a través de las redes sociales y su vínculo en Internet. Hoy, de repente, las Big Tech, tanto que endiosan el sector privado, tienen más poder político y de censura que los propios estados que están fragmentando lo que es el concepto de soberanía nacional. Entonces, ya los conceptos de libertad y autonomía en esta era quedan totalmente desdibujados. Esa línea entre lo privado y lo público está totalmente desdibujada. Y no querer dar el debate en esto y quedarse con la biblioteca dogmática es un error. Y cierro. Ahora sí ya prometo cerrar. Dogmático, gente, y esto lo sé porque mi amigo Brian Alvariño lo ha padecido muchas veces, que se lo tilde de dogmático por su creencia. El dogmatismo no viene por la fe. El dogmatismo, ¿saben lo que significa el dogma? Es la forma en la que se atribuía una corriente filosófica griega a aquellos filósofos que se aferraban a los principios y desconocían la realidad. Curiosamente, es el paralelismo que trazamos al comienzo cuando hablamos de las ideologías. Totalmente. Bueno, antes que nada, yo quiero hacer un breve paneo general, ¿verdad? Pues yo sé que Horacio en breve tiene que abandonarnos porque tiene otra transmisión, pero me encantaría señalar un punto y detenerme por lo menos 60 segundos a analizar algo que muchos quizás no estarán pensando en este momento, pero pónganse a pensar lo siguiente en relación al argumento que dio Agustín y por otra parte Gloria. Y voy a ilustrar con un ejemplo que Lupe me hizo recordar hace poco con algo que ella comentó en sus redes, y es que, ¿qué diferencia existe entre un comunista, ponele en la época de los 90, o un comunista de hoy que en teoría sigue defendiendo el marxismo clásico o el socialismo científico, pero que defiende la idea de la coerción violenta bajo el nombre o la sombrilla del derecho positivo, por ejemplo? ¿Y qué diferencia tendría eso con un liberal, más palabras, palabras menos, que defiende el aborto bajo la misma sombrilla que lo hace el comunista de la URSS? Es decir, defendiendo el aborto con el derecho positivo. Y el liberal promedio, que en teoría validó la vida, la libertad y la propiedad para llamarse liberal y para ser parte del club y tener su ansiado carnet, son 3 derechos naturales. Y esos 3 derechos naturales él quiere abolir con el derecho positivo. Es lo mismo que, como Agustín lo dijo en reiteradas ocasiones durante el debate y no se me pasó, es lo mismo que usa Gloria Álvarez para validar el aborto en este caso, y Gloria queriéndose tapar y diciendo, no, es que yo no puedo obligar a la otra mujer a parir, no es mi útero, etcétera. Pero es lo mismo, y Agustín dijo en términos incluso más gruesos, es el argumento que han usado todos los líderes totalitarios en sus nefastos regímenes. Fíjate que ahorita que mencionas a Lupe, estaba pensando en esto. Agustín, quieras o no, a veces sí es duro, como debemos de hacerlo, pero generalmente es muy diplomático. Me gustan los debates de Agustín y Nicolás porque se complementan muy bien, porque Nicolás es más agresivo. Pero me pongo a pensar qué hubiera pasado si así se vio muy mal Gloria, a un punto de hacer berrinches, porque no lo puedo decir de otra manera, y Agustín siendo muy diplomático, como generalmente lo es. Con Lupe no sé qué suerte hubiese corrido.
quiero tocar 2 puntos. Esto es bien importante lo que dice Horacio. Cuidado con endiosar la autonomía, la autonomía. Cuidado con endiosar la autonomía. Sé que este no es un debate teológico, pero la primera caída del humano, ¿bajo qué tentación fue? Seréis como dioses. Seréis como dioses, es decir, vas a tener una autonomía absoluta. No me voy a profundizar más en ello, pero creo que es un punto muy importante que después se podría hablar. Y otro punto importante también, otro error que se tiende a cometer en el libertarianismo, es atomizar al ser humano, como venía mencionando Horacio. Atomizar al ser humano, y esto viene de una postura de Rousseau, de su concepción de la naturaleza humana como agente completamente libre y que está esclavizado por la tradición y las familias y que el Estado debe de liberarlo de ello, que es una concepción de la naturaleza humana completamente errada, porque como mencionaba Horacio, pues un bebé no puede tener esa autonomía como dice Rousseau. De hecho, de Rousseau vienen muchos de los totalitarismos, curiosamente. ¿Por qué? Porque cuando atomizas a tal grado al ser humano y su naturaleza humana, que también busca una sociedad, busca una familia, busca estar en un grupo, pues lo dejas solo frente al Estado. Por eso existe el principio de la subsidiariedad, siempre esa palabra se me complica, de la Iglesia Católica, que es lo equivalente a la doctrina de las esferas de soberanía de la Iglesia Protestante. Es decir, la mejor manera de proteger la libertad individual es proteger los derechos y las libertades que los grupos tienen. La familia, la iglesia, los clubes sociales, etc. Muchos términos, muchas concepciones teológicas, lo lamento, pero el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y tú, Horacio, como católico, y tú, Brian, como protestante, coincidimos en algo, que es un Dios trino. Y la doctrina de la Trinidad presenta que tanto el individuo es tan real como el colectivo de los tres. O sea, un Dios, una sustancia, en 3 subsistencias. Entonces, esto reflejado en el ser humano es: yo, Emilio, como individuo, soy tan real como mi conexión con mi familia, con mi conexión con mi iglesia. De hecho, en mi iglesia, que es presbiteriana, tenemos los votos de la membresía, y es que te estás introduciendo un cuerpo. Es decir, yo como célula, por así decirlo, o como órgano, soy un individuo, pero soy tan real y soy dependiente del cuerpo entero. Perder esta noción de la naturaleza humana, que es tanto individuo como colectivo, porque ahí está el error otra vez, y medio virtus, un extremo el individualismo y el otro extremo el colectivismo. Y creo que la posición más sana es en medio. El humano es tanto individuo como lo es con su colectivo. Me pareció magnífico esa ilustración, Emilio. De verdad, es lo mejor que puedo haber escuchado en la noche entre todo lo que ya escuchamos, ¿verdad? O sea, era lo que quería escuchar, pero bueno, yo sé que a lo mejor podemos quedar un poco más de minutos, pero yo sé que Horacio tiene una transmisión a las 10, así que le quiero dar su momento para que él pueda agregar las palabras muy enriquecedoras que siempre nos dan cada vez que hablamos con él. Y bueno, Horacio, tenés los minutos, expláyate, puedes dar las palabras y las reflexiones si por ahí querés agregar también. Yo simplemente, porque ya estoy sobre la hora, tengo que partir en este momento porque tengo varios compromisos todavía. Todo lo que iba a decir ya en parte se adelantó Emilio muy bien, por cierto, ha sido enriquecedor, así que bueno, insisto en que se retome y se haga hincapié en esa idea de la atomización, porque las grandes revoluciones se han gestado siempre con la idea del non-serviam, con la idea de liberar al individuo en forma absoluta, y lo terminan fragmentando y atomizando, y más en una era digital como la actual, donde la identidad propia del ser humano está totalmente fragmentada, porque curiosamente en la posmodernidad no se venden ni se compran productos, sino lo que se compran y venden son ideas identitarias, ideas que constituyen la identidad de la persona mediante una ficción tal como Narciso, que es un proyecto estético, pero que finalmente carece de una esencia sólida, carece de una esencia perdurable. Por lo tanto, esa idea de la liberación absoluta que en su momento enarboló Gloria Álvarez, lo que conduce finalmente es una persona arrastrada a una carrera sin fin en el eterno presente, cual Sísifo levantando una piedra y dejándola caer porque no puede mantenerse en un estado estanco
de conservación, como lo diría Edmund Burke o lo diría Russell Kirk, respecto a la preservación de aquel orden moral perdurable. Porque en el fondo lo que no se discutió, y eso creo que ha sido un tema que es necesario quizás rehacer un debate, es la moralidad que hay en determinadas acciones, particularmente en aniquilar una vida inocente que la propia Gloria Álvarez reconoce que es una vida humana en un determinado estado, un estado de indefección, pero no deja de ser una vida humana. Y yo coincido y sí quiero agradecer lo que fue muy importante del debate de hoy, que es un error típico de muchos provida, decir, soy provida porque hay concepción, hay vida desde la concepción. Eso es una tesis descriptiva. Es como que yo dijese afuera está lloviendo. No se sigue que porque esté lloviendo yo deba o no deba salir. Entonces, decir que hay vida desde la concepción es describir un hecho natural. Decir que no hay que matar la vida inocente es un debate en términos de filosofía moral. Por eso no hay que tener miedo a hablar de moral y creer que solo la ciencia alcanza. Porque cuidado que los discursos cientificistas, esto lo dice Roger Scruton en capítulo 1 de Las bondades del pesimismo, los discursos cientificistas han abarcado los gulags rusos, el gran salto adelante de Mao Zedong, los campos eugenésicos alemanes. Entonces, la eugenesia de Margaret Sanger, fundadora de la Liga de Control Familiar, que luego se hace American Planned Parenthood y luego el IPPF, en nombre de la ciencia y la liberación. Entonces, yo ya cierro finalmente diciendo, hay que saber distinguir lo que es la descripción de un fenómeno natural, como que la vida empieza desde la concepción, a la prescripción, que es no matarás. ¿Y cómo se fundamenta este no matarás? Que en última instancia es restringir las libertades de un tercero que quiera aniquilar una vida inocente por distintas corrientes, escepticismo moral, utilitarismo, objetivismo, habrá distintas posiciones. Finalmente me despido, mil disculpas, no puedo quedar más tiempo con ustedes, pero le pasó demasiado bien y agradezco no solo la presencia de ambos, que le tengo un gran aprecio, sino también a la gente que ha estado conectada, que vemos que es un número más que importante, con muy buenos comentarios del otro lado que hemos ido tomando nota, y bienvenido sea todo debate a futuro. Muchísimas gracias, Horacio. Creo que continuamos el debate con Emilio. Gracias, Horacio. Un gusto. Saludos. Bueno, a seguir, Emilio, entonces, unos minutos más. Creo que no tenés drama con el horario, ¿verdad? No, todo tranquilo. Súper, súper. Particularmente yo quería hacer un señalamiento, Emilio, y voy a poner en este modo, ahí está. Particularmente yo quería hacer un señalamiento bastante importante, que es lo siguiente. Hay un punto que anoté para no olvidarme también, que Gloria estuvo, digamos, agarrando como una bandera durante todo el debate, y es que ella estaba tan ansiosa por escuchar que a Agustín no le interesa, la verdad, definirse como liberal, y que conste, o libertario, o como fuera, porque que conste que yo le escuché a Agustín en una ocasión, cuando no sé si habrá sido en un país centroamericano, cuando él estaba antes de ir a España dando sus conferencias y sus giras, él había dicho en un programa de TV de debate que él se definía como liberal, pero digamos en varias ocasiones lo que más él ha resaltado siempre es ser de derecha. Y hay algo que yo tengo en común contigo, Emilio, y es que a mí, la verdad, este tema de las etiquetas no me interesa mucho. O sea, tampoco para mí es una ofensa que me digas conservador, o que me digas de derecha, o que me digas religioso. O sea, al contrario, es un halago. Me sería más vergonzoso si me dirías progresista o liberprogre, que sería aún peor. Entonces, en ese sentido, yo, digamos, lo único que quería agregar es que desde el año 2017, sin tapujos, Agustín viene considerándose como alguien de derecha. Y para Gloria la palabra derecha es algo que está demonizado propiamente. Entonces ella quería tomarse de eso para validar sus palabras. Y fíjate que en un momento ella agarra y como no tenía argumentos dijo, ay, al fin, por fin no se considera más libertario. Él mismo se sacó digamos, el carnet, etcétera. Y Agustín dijo, ¿sabes qué, Gloria? Me importa un pito si soy o no parte del club. Me importa un pito si me definís libertario. No me interesa el carnet, no me interesa ser parte de ningún grupo. Porque es lo que nosotros siempre criticamos. ¿Qué nos interesa la opinión de un liberal de cafetería que no está haciendo revolución cultural, no está apoyando nada en la batalla? Incluso está validando argumentos progresistas y muchas veces, y esto puede sonar como falacia dominen, pero yo diría, no, en realidad ellos son mucho más funcionales al progresismo, aunque a ellos no les duela, y le voy a dar con todos los liberales progresistas. No tengo por qué pedir disculpas. Así que les voy a dar con todo. ¿Saben qué, queridos Liber Progress? Y es que ustedes están en la transmisión, ustedes no sirven para absolutamente nada en esta batalla, más que para oxigenar
a los brazos del progresismo. Adelante, Emilio. Bien, tú tírale a los liberprogres, porque como dices, hacen más daño de lo que... Como acá en México dicen que más ayuda al que no estorba, y tristemente ellos terminan siendo funcionales a todo esto del progresismo. Y es que también hay que entender que la derecha y la izquierda, porque Agustín Laje dijo algo muy importante, yo me defino como alguien de la nueva derecha, y es importante entender derecha e izquierda en el tiempo en el que se está viviendo. Por ejemplo, si yo me meto en una máquina del tiempo y me voy a los 70s, y digo soy de derecha, no lo van a entender de la misma manera en la que lo entendemos hoy. Y tristemente muchos libertarios se quedaron atorados en la Guerra Fría, cuando todavía existía la Unión Soviética, donde las disputas de derecha e izquierda se centraban más en cuestiones economicistas. Y si bien es un aspecto importante, el error de la derecha cuando ganó la Guerra Fría es haberse enfocado solamente en la cuestión economicista, sin saber que detrás de bambalinas se estaba cocinando toda una cuestión intelectual. Y ahora hay otros, vamos a decir, dos elementos más que entran en esta cuestión de derecha e izquierda, que no son económicos. Una es el progresismo versus el conservadurismo, por así decirlo, y el segundo elemento que entra es el globalismo versus el patriotismo. Y el liberprogresismo, con esta idea ridícula de seguir reduciendo el debate a las cuestiones economicistas y creer que las Big Tech pueden hacer lo que quieran, lo que les plazca, simplemente porque son empresas privadas, amigo, regrésate a la Guerra Fría y no nos estorbes. Las Big Tech están siendo funcionales al globalismo, que es terrible. Ahorita no podemos profundizar sobre esta ideología geopolítica que es el globalismo y por qué el patriotismo es mejor, pero un liberprogre le está siendo funcional a este tipo de ideologías, al progresismo, que al final de cuentas el progresismo es una guerra en contra de la propia naturaleza del hombre, una guerra en contra de la naturaleza de la mujer. Y para cerrar este punto, otra cosa también, si bien yo le tiro, acá en México le dicen carrilla o burla, no sé cómo digan en otros lados, pues yo sí le hago memes y todo a Gloria Álvarez, pero en el fondo siento de cierta manera compasión por ella. Yo también fui ateo y estos ataques de ira y estas explosiones, pues es una frustración también que veo acumulada en ella, porque está en una disputa contra su propia naturaleza, y por eso, al tener esta falsa concepción de la realidad, vemos pues este tipo de disparates que empieza a decir. O sea, por un lado estás aceptando que la vida inicia en la concepción, pero por otro lado estás diciendo que, no lo dijo explícitamente, pero implícitamente está diciendo que la mamá puede matar a su hijo. Entonces, siento compasión por ella, en el sentido de que esa frustración al tener esta concepción de la realidad equivocada, a mi parecer, y tampoco estoy diciendo que los ateos en sí no sean personas morales o no puedan llegar, porque, por ejemplo, Lupe Batallán, antes de ser teísta, creyente, escribió un libro contra el aborto, siendo atea. No lo estoy diciendo eso. Lo que me refiero es que al individuo específico, que es Gloria Álvarez, por un lado, pues sí, le voy a hacer memes, pero por otro lado también siento compasión de decir, vaya, o sea, esa frustración acumulada y tener que utilizar falacias ad hominem en contra de Agustín, decir que la iglesia está en contra de la ciencia, estas niñerías, esas estupideces de niños de Facebook de ateos 2.0, o sea, estás en un debate con buenos referentes, Gloria, o sea, haznos el favor y elévalo. Bueno, totalmente, o sea, estoy más que de acuerdo. Creo que tenemos alrededor de 12 minutos, ¿verdad? Para no aburrirle tanto a la audiencia, pero me gustaría, antes de continuar el intercambio, ir leyendo algunos comentarios que van llegando, ¿verdad? Acá particularmente nos envían saludos desde Perú, nos dicen que lo que había señalado Agustín, particularmente de ser de derecha o liberal, era en República Dominicana, me aclaran acá justamente. Acá hay una palabra, hay algunos comentarios, bueno, la gran mayoría son buenos, pero hay algunos que no puedo mostrar porque se usan términos que YouTube después me lo puede censurar, pero bueno, acá particularmente Nicolás Vega nos dice, ganó Laje, sin dudas. Luego nos dicen, Diego Ramón dice, los liberprogres argumentan con la tercera vía y son funcionales al globalismo. Luego nos dice Denis Urbina, muy interesante sus comentarios, muchísimas gracias. También saludos desde Lima, Perú. Wow, hay mucha gente de Perú, ¿eh? Acá en México tenemos una especie de chiste local, no sé por qué, y decimos que Perú no existe, que es un invento.
Lo inventaron los papás, no se crean. Ay, acá, bueno, un compatriota mío, saludos de Paraguay, gracias querido. Luego tenemos otro comentario que señala a José Montalbán, dice, Gloria solía a sí misma definirse como liberal, Agustín acepta que no lo es, ahí está la diferencia. Luego dice Moni Rodríguez, el lenguaje corporal de Milei habla por sí solo, aniquilada Gloria. Eso es un muy buen punto, que estaría bueno que lo pongamos sobre la mesa. Yo en el fondo le veía a Milei y yo le notaba un poco ofuscado por lo que, porque, o sea, por haber tanto show, para no alargar demasiado. Pero voy a leer un último comentario que justamente te estaban preguntando a vos, Emilio, que son tantos que se me pasó. Pero hay una pregunta que te hicieron acá encontré, dice, Dreco TV dice, Emilio, ¿sos de Brasil? Te pregunta. Soy de México, pero mi corazón está en Brasil gracias a Bolso Crack, a Bolso Dios, diría ¿cómo se llama? El Dan, el oso gordo, el oso monstruo. Bolso Dios. Gordo monstruo. Fer Campos dice, muchas gracias, Fer, no nos aburren para nada, dice. Pero bueno, hay un punto que quiero poner, digamos, sobre la mesa para discutir, y es que más allá del debate y todos los cruces, los roces, los argumentos, realmente yo a Milei le vi así en prácticamente todo el debate, parecía que no quería mirar la cámara, pero yo lo noté un poquitito como que él sentía, como bien dijo, ofuscado por las reacciones de Gloria, y de alguna otra manera yo diría, bueno, a lo mejor él en el fondo coincide más con Agustín que con Gloria, y más aún lo puso de manifiesto con su actitud ante el debate, y creo que como máximo intervino 2 veces. No sé qué querés agregar, Emilio. Sí, la verdad que pobre Milei está en una posición muy incómoda y no sé qué estaba pensando, pero como menciona el lenguaje corporal, era muy claro que pues, se sentía ofuscado, decir, no manches, son mis amigos, pero en cierta vergüenza yo hubiera sentido decir, Gloria, ¿qué onda contigo? ¿Qué está pasando? Y el lenguaje corporal de Agustín y de Gloria también lo decían todos. O sea, intentando gritar, interrumpiendo todo el rato. Al rato nos van a acusar a Agustín Laje de querer hacer mansplaining o de oprimir cosas así, cuando Gloria no se callaba, interrumpía todo el tiempo y Laje varias veces le decía, oye, déjame terminar o has hablado, y grite y grite. Y luego también me da otra cosa que dijo, y ya lo había dicho antes, y digo, Gloria, tú no entiendes, ¿verdad? Cuando le dice a Agustín que no pudiste frenar el aborto en tu país, no sabes pelear la batalla de las ideas. A ver, yo no veo que Guatemala sea un país, vamos a decir, que Gloria Álvarez sus ideas estén ganando. O como mencionó Agustín, el Partido Libertario de Estados Unidos, que es un partido progre más, sacó el 1%. Entonces, cuando vienen a decirnos que no sabemos, o bueno, en este caso, Laje no sabe pelear las batallas de las ideas, cuando el libro que escribió con Nicolás Márquez fue una bomba para Latinoamérica, y agradezco mucho ese libro porque me salvó de convertirme en un progre durante la universidad en cierta manera. Entonces, digo, ese tipo de interrupciones, mira, te la valgo si vas a interrumpir para dar un buen argumento, pero ese tipo de interrupciones y berrinches, cosas así, bueno, ¿qué más puedo decir? No, totalmente de acuerdo. Acá nos están diciendo, nos dice Fer Campos, Gloria me desesperaba mucho. Acá justamente una guatemalteca dice, para nada, soy de Guatemala y aquí la mayoría son pro vida. Bueno, esto respondió efectivamente. Y vos sabés que me voy a detener en esto. Y es que en un momento yo tuiteé esto, lo pueden ver en mi cuenta de Twitter, @Brian Alvariño. Y yo justamente puse, entre paréntesis, le invito a todos los que están conectados a que le sigan a Emilio si todavía no lo siguen, a Emilio Jitzak. Bueno, van a ver porque le acabo de arrobar en mi último tweet. Hay un punto en el cual que Agustín justamente le dice a Gloria, ¿sabes cuáles son las organizaciones que en tu país están queriendo financiar el aborto? Sí, lo sé, dice Gloria, es mi país. Y luego Agustín le vuelve a preguntar, ¿y sabes cuáles son las organizaciones? Dime cuáles. Y Gloria dice, Planned Parenthood. Y automáticamente Agustín dice, no es IPPF. No, IPPF no está metiendo dinero en Guatemala. Y Gloria dijo, no está metiendo. O sea, reconoció bueno, no es que reconoció que se equivocó, reconoció en pocas palabras que se equivocó, que metió la pata y automáticamente dijo, no están metiendo plata, pero lo están intentando hacer. Y es como que, what the fuck, estás en medio de un debate, ¿qué te pasó? Fue terrible esa parte de esa escena.
fue una de mis favoritas. Sí, no, o sea, a mí nomás no sé, y ya se vale. Fíjate, aquí hubo un comentario, deja Sí, ver sí, que sí, sí. decía que, ay, se me perdió. Gloria, Rip Gloria número 1 en trending en México. Ah, este comentario, muy cierto, cuando Gloria le dice, ¿hiciste el test de Nolan? De que, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con el precio de la mantequilla? ¿O qué tiene que ver eso con los policías? No sé cómo, pero en serio, ese es tu nivel, esas son tus respuestas. Te hiciste el test Nolan y lo ha hecho. Yo, por ejemplo, cuando lo hago, salgo como liberal conservador. Y tengo gente que se enoja cuando yo digo que soy liberal conservador porque me dice, no, tú eres un conservador totalitario que buscas imponer tu moral sobre el Estado. Y yo le digo, no, yo creo que el Estado debe de hacer esto, esto, aquello. Y ellos dicen, no es cierto. Es decir, ni uno que les dice lo que creen, ellos siguen utilizando caricaturizaciones y falaces donde de paja porque saben que de otra manera no pueden refutar. Y ese fue todo el debate. Laje, argumentos, ideas, silogismos bien estructurados. A mí sus dos silogismos con los que inició fue de que, señores, el debate se acabó. Y por otro lado tenemos berrinches, luego lo que hacía de llegaba y se ponía sus libros y que ponía... Yo traigo la Biblia y ella traía su enciclopedia de libertarianismo, por eso puso un meme que decía, búscate a alguien que te ame tanto como Gloria Álvarez ama a su enciclopedia de libertarianismo. Digo, ridículo, muy divertido, la verdad. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que esto ha dejado mucho y sin lugar a dudas yo quiero agregar algo, ¿verdad? Antes de ir cerrando, ¿verdad? Porque ya vamos a llegar a 1 hora. La verdad que, miren, yo voy a decir algo que dije al inicio y voy a expresarlo de manera lo más correcta posible para que no me malinterpreten luego. Y es que yo y Emilio tenemos algo en común dentro de todo esto, dentro de lo que fue esta noche, lo que fue este debate. Yo particularmente cuando me introduje a este mundo, y que conste, que muchos lo saben, yo estoy estudiando arquitectura, una carrera muy pesada, que quizás directamente no tiene que ver con la batalla cultural, me lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, etcétera, pero decidí, digamos, armar contenido, estar en mis redes, estar activo en esto, tuitear, darle con todo, porque vi que es un campo que además de ser muy poco explotado en mi país, creo que Latinoamérica necesitaba, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, creo que es entrar en el barro en cierto modo. Y lo primero que yo hice fue buscar referentes para poder aprender de esto. Y con los primeros que me he topado, aparte de Agustín y de Nicolás, ha sido con Axel Kaiser, con Gloria Álvarez, con Antonella Martí y con otros. Y en principio, yo no, en aquel entonces, obvio, yo no conocía las posturas de Gloria sobre el aborto y sobre temas sociales en general. Y el primer video que yo vi fue aquel video viral que ella había hablado en Zaragoza, algo así, o no recuerdo bien, la ciudad española, en donde ella habló y dio un discurso en contra del populismo y creo que eso lo catapultó a la fama, vamos a decir. Yo aprendí mucho de ella sobre el Foro de San Pablo, sobre el socialismo, sobre por qué muchos jóvenes se hacen comunistas o socialistas, etcétera. Pero desafortunadamente se nos ha ido del redil y ha comenzado a anteponer el derecho positivo por encima del derecho natural, que ella validó para llamarse libertaria, porque el libertarianismo, por más de que haya nacido históricamente después del liberalismo clásico, continuó teóricamente manteniendo los derechos de vida, libertad y propiedad, pero el derecho positivo para ellos, para los libertarios, según lo que Gloria da a entender, voy a usar esta falacia de autoridad ya que ella lo utilizó, vamos a decir, pero según ella da a entender es que hay libertarios que pueden anteponer el derecho positivo por encima del derecho natural, razón por la que ellos, o ella en este caso, voy a hablar digamos de ella porque es ella la cuestión, si ella cree como libertaria que es posible anteponer el asesinato del ser humano por nacer, para no pronunciar la otra palabra que es un poco más dura, es que se puede, bajo su punto de vista, anteponer el derecho positivo por encima del derecho natural que ella validó para llamarse liberal. Y desafortunadamente eso dio lugar a que muchas personas, en mi opinión, y yo me hago cargo de esto, ha permitido ese argumento que muchas personas, desafortunadamente, repiquen hasta el hastío, incluso como loros, de que un libertario puede estar en contra del aborto, incluso puede reivindicar el hecho de que el tema del aborto puede ser un debate abierto entre libertarios. Y yo digo, yo tengo muchos amigos que se definen libertarios y que incluso, por más que yo no esté de acuerdo en algunas cosas, considero que son serios y que no validarían estas cosas porque ellos entienden que el derecho natural está por encima del derecho positivo, como es el caso de Javier Milei, por ejemplo.
Con Javier Milei he tenido el privilegio de compartir personalmente, le he hecho una entrevista que está por ahí en YouTube también, en donde él, digamos, sin tapujos, sostiene que el aborto es un asesinato. Él mismo lo dijo en esos términos cuando le pregunté. Voy a dejar el link luego abajo en este video para que lo puedan ir a mirar. Y en pocas palabras yo digo, bueno, hay liberales que todavía afortunadamente van a anteponer el derecho natural por encima del derecho positivo y no van a validar, porque como la ilustración que dio Lupe de que no hay diferencia entre un liberal que reivindica el aborto y un comunista que reivindica la violencia, es que ambos anteponen el derecho positivo por encima del derecho natural. Fíjate, mencionaste algo que es muy importante y con esto quiero cerrar mi participación y lo quiero enfatizar porque mencionas que, te digo, al principio cuando empezaste a indagar esto, pues uno de tus referentes empezó a ser Gloria Álvarez. Como dije yo también, inicié, voy a decir, con ella, después tuve que evolucionar porque vi que, como dices, se está empezando a perder cada vez más, se empieza a perder más. ¿Por qué sucede esto? Y eso es lo peligroso de ser alguien centrista. Estos que dicen, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Termina tarde o temprano siendo un zurdazo. ¿Por qué es tan peligroso ser de centro? J.K. Chesterton decía que a las cosas muertas, la corriente lo estoy parafraseando, no recuerdo bien la frase concreta, pero las cosas muertas, la corriente se las lleva fácilmente. Solo las cosas vivas pueden luchar contra la corriente. Y ahora, si tú te colocas como alguien de centro, es decir, tú todavía no te estás yendo con la corriente, pero no le estás haciendo contra. No le estás haciendo contra, simplemente estás ahí. Tarde o temprano, si tú no le haces contra y te quedas nomás así creyendo que eres Suiza, alguien neutral, te va a terminar arrastrando. Y esto lo estoy viendo todos los días aquí en México. Acá en México, por ejemplo, en Alemania, en Argentina, tienes de referentes a Agustín Laje, Nicolás Márquez. En Chile, si bien él no es conservador, pues Axel Kaiser creo que es un libertario bastante equilibrado. En diferentes partes de Latinoamérica, en Perú, bueno, que vive en Inglaterra, tienes a Miklos Lukács. Acá en México no tenemos referentes conservadores. Los que más o menos a veces dos neuronas les conectan y sale una especie de chispa de luz y dicen algo lúcido, pero terminan siendo funcionales a la izquierda. Por ejemplo, acá en México yo no encontré algún periodista serio, no serio, de alto nivel, de alto prestigio, apoyar a Trump públicamente. Todos, curiosamente, todos iban con la línea demócrata. O sea, peleándose con nuestro presidente, con el cual yo también me peleo, por ser de izquierda, pero apoyando a la izquierda que termina siendo más nefasta, la izquierda estadounidense. Entonces, mucho cuidado con ser de centro, porque créanme, I've been there, he estado ahí, yo lo he visto siempre que sucede eso. Si te pones de centro, vas a terminar siéndole funcional un idiota útil o un tonto útil a la izquierda. Y me gustó mucho cómo esta Mamela Fayol lo dijo una vez. A mí sí me gusta que me digan que soy de extrema derecha, porque entre más alejado estoy de la izquierda, mejor. Y ahorita que mencionas, a mí no me importa que me digan conservador, cosas así, yo no lo tomo como insulto, lo tomo como halago. Ultraconservador, trompista, bolsonarista, como quieran decirme, lo tomo como halago porque entre más alejado estoy de esas ideas, no solamente que son estúpidas, son ideas genocidas, que es la izquierda, el globalismo, el progresismo. Yo entre más alejado esté de eso, mejor. Tienes apagado tu micrófono. Ufa, menos mal que me lo recordaste, se me lo pasó. Bueno, realmente muy prudente, gracias por recordármelo, muy prudente realmente digamos, lo que estás señalando. Me parece una reflexión sintética que explica muchas cosas de lo que hoy estamos viviendo, sinceramente. A mí, como bien vos habías citado a Mamela Fiallo en esa grandísima frase de me encanta que me digan que soy de extrema derecha porque mientras más alejado de la izquierda esté, mucho mejor. Y bueno, y los agregados, puede ser derechista, antisurdo, anticolectivismo, bolsonarista, trumpista, etcétera. Y ambos hemos sido, también tenemos algo en común que quiero destacar, que ambos hemos seguido muy de cerca la elección pasada de Estados Unidos hace unos meses, que desafortunadamente no voy a decir lo que pasó, no vaya a ser que YouTube después vaya a censurar esto, pero el infortunio que ha tenido lugar en Estados Unidos ha dado lugar a que los demócratas retornen, y ahí los tenés.
Biden ha hecho perder muchos empleos en los primeros días, pues, semanas de gobierno, ha retornado a la OMS, al Acuerdo de París, ha derogado la ley de que, de que ciertas personas están en el ejército, un montón de cosas que voy a evitar. Pero que creo que, en pocas palabras, para ir resumiendo este debate de hoy, hemos aprendido de que cuando una persona no tiene no la adicción, cuando no tiene el deseo de aprender y simplemente de atacar con prejuicios y de argumentos infundados, la verdad que mucho no se puede aprender y mucho provecho no se puede sacar. Es una hora entera de tu vida que estás dando que pudiste haber usado para compartir con amigos o aprender nuevos conocimientos. Y particularmente yo creo que Agustín se ha tomado la molestia de darle, porque para ir cerrando, quiero señalar algo histórico. Agustín Laje en un video dice textualmente que las personas que le traían a gloria a su país, a Argentina, no querían que debata con Agustín porque, digamos, Agustín y eso, cuando eso no eran muy conocidos y Gloria era muy afamada y que por eso Gloria no se prestaba un debate. Luego Gloria aparentemente pudo haberse dado cuenta de que Agustín la estaba arrasando a ella, hasta que finalmente digo, me voy y voy a debatir. Correo de Lupe, que hubiera sido un debate que me hubiese encantado ver, pero que desafortunadamente no se dio, y creo que después del papelón que tuvo hoy, menos va a querer debatir con Lupe y mucho menos tener un encuentro 2.0 con Agustín Laje. Pero hemos aprendido de que los libertarios, que incluso en nombre de la libertad, se puede anteponer el derecho positivo por encima de nuestros derechos naturales que como seres humanos ya traemos.